El título de esta lección es Mientras protegemos el Evangelio, disfrutamos del compañerismo bíblico. Vamos a orar. Acompáñeme, por favor, en la oración. Espíritu Santo, te damos gracias por la unidad de fe que has dado a todos los que creemos la verdad. Suplicamos también que nos ayudes a corregir en amor a los que están creyendo en las falsas doctrinas. Guíanos siempre en toda verdad a través de la palabra. Ilumínanos con tu Espíritu Santo presente en esa palabra y ayúdanos a apreciar las bendiciones que la unidad que solo Cristo puede producir entre nosotros nos ayudan a avanzar en la obra. En el bendito nombre de Jesucristo lo suplicamos. Amén. Esta última lección tiene que ver, vamos a ver, con tres aspectos. El primero es definir qué es una iglesia confesional. ¿Qué se llama una iglesia confesional? El segundo es identificar las bendiciones que hay en el compañerismo y ver cómo Academia Cristo practica ese compañerismo bíblico. En la primera parte habíamos dicho que vamos a definir qué es una iglesia confesional, pero también vamos a identificar cómo una confesión protege y promueve la sana doctrina. Esto tiene mucho que ver con el compañerismo, así que al final, como tercer objetivo, vamos a explicar cómo separarse de una congregación que no enseña la sana doctrina es una muestra de amor. Esas tres cosas vamos a examinarlas esta noche. Academia Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico confesional. O sea, actualmente se llaman organizaciones religiosas, denominaciones, pero en realidad estamos hablando de un cuerpo eclesiástico, es un grupo de iglesia unido, conformado para hacer una labor. El cuerpo eclesiástico al que Academia Cristo pertenece se identifica como confesional. De ahí que viene la pregunta, ¿qué es una iglesia confesional? ¿A qué se refiere ese término confesional? Que tiene que ver con confesión, ¿no? Entonces yo quiero dar a la voz a que quienes me puedan, según sus tareas, contribuir con pensamientos acerca de qué es una iglesia confesional. Hermano, la paz de Dios. Adelante, adelante, Miriam. Bueno, yo en mi respuesta puse que pues una iglesia confesional es aquella que afirma y reconoce que por gracia somos salvos en Cristo Jesús por medio de la fe y no por obras. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Sí, pastor. Adelante. Eh, yo Adelante. coloco como iglesia confesional que es una organización que confiesa su fe de manera pública, explicando en qué creen y por qué, y promoviendo la verdad y protegiendo el evangelio de falsas doctrinas. Es todo, pastor. Muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más quiere participar? Yo coloqué que una iglesia confesional es una iglesia que tiene una declaración de fe escrita en un documento donde dice claramente lo que ellos creen sobre la Biblia, sobre Dios, la salvación. Gracias. Y Sí, adelante, siga, 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 no le interrumpí. Termine nomás la idea. Bueno, gracias. bien, ya. Muy bien, entonces, yo... Pastor, sí, adelante, Sonia, tiene la palabra. yo pienso que es la iglesia que confiesa la palabra de Dios, Ya. Muchas que, gracias. que, Siga, que, siga. que distribuye lo que está en la Biblia, o sea, que, ay, se me fue la palabra, que expande la palabra que está escrita en la Biblia. Ya. Gracias, disculpe. Oh, ánimo, adelante. Me encanta que todos participemos porque eso, como ustedes han escuchado que dijo Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué? Podemos ver qué están en los corazones de cada uno. A veces tenemos
las cosas desordenadas a veces las tenemos claras, pero nos ayuda a poder poner en buena perspectiva lo que nosotros sabemos. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, no hay, vamos a ir. Primero vamos a saber qué es el término confesión en este contexto. No se refiere a la confesión de pecados. Claro, los cristianos queremos confesar nuestros pecados, la Biblia nos invita a hacerlo, pero en este contexto es el otro significado del término confesión. Como ya lo dijeron nuestras hermanas participantes, es dar a conocer de una manera clara, pública, lo que esa organización cree. No todas los cuerpos eclesiásticos o sociales, no todas las organizaciones hacen eso. Por ejemplo, si usted se une a la masonería, usted no va a saber lo que la masonería cree en realidad hasta que llega al grado alto, al más alto, al 33, donde, según la confesión de muchos grandes masones, se adora a Satanás, ¿no? Pero el que entra ahí entra ingenuo, ¿no? Le dicen, mira, aquí vas a aprender a respetar la naturaleza, vas a vivir una vida buena, vas a servir a tu prójimo, pero a medida que van subiendo de grados, van descubriendo eh, que hay unas enseñanzas secretas. Estos son los grupos hermenéuticos, digo, herméticos, que están cerrados, que no se sabe. Y a veces algunas iglesias también de tinte cristiano hacen lo mismo. Una vez yo me encontré con un grupo eclesiástico y les dije, ¿y dónde está su confesión de fe? ¿Por qué no la publican? Y ellos me dijeron, no, pues si vamos a publicar todo, la gente pierde interés. Les vamos a ir revelando de a poquito. Y esa es una cosa triste, ¿no? Porque hasta incluso los testigos de Jehová cayeron en eso, ¿no? Ellos van cambiando su doctrina y diciendo que tienen nueva luz. Entonces, una iglesia confesional es una iglesia que no esconde lo que enseña, más bien lo muestra públicamente. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere. Vamos a ver, por ejemplo, si me acompañan con sus Biblias, eh, les pido por favor, si tienen Biblia de papel o de la computadora, del celular, tienen Biblias electrónicas, son muy buenas. Entonces podemos buscar en el libro de Hebreos, por favor. Pueden buscar un versículo clave que nos habla ahí de una confesión muy importante de fe. Y allá se utiliza en lugar de la expresión confesión, se utiliza el término profesión. Vamos a abrir Hebreos capítulo 3 versículo 1. ¿Alguien pues me puede ayudar con la lectura de este pasaje? Hebreos 3:1, pastor, Sí. dice así la palabra. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí el término profesión no se refiere a una profesión em, laboral como ser médico, ¿no? Se refiere profesión a lo que uno ha confesado. Y aquí tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Si nos vamos a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 13, vamos a encontrar que este término significa precisamente eso. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? 1 Timoteo 6:13. ¿Se anima alguien? Otra vez yo, pastor, si gusta, Adelante. dice la palabra de Dios. ¿Dijo primera de Timoteo? Primera Sí, Timoteo hermanito. 6:13. 6:13. Dice así la palabra de Dios. El único que tiene No, no. inmortalidad. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 13. 13. No, 13. Pastor. Adelante, por favor. ok. Primera de Timoteo 6:13, ¿correcto? Sí, Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. según este versículo, Jesucristo hizo una confesión de fe
delante de Poncio Pilato. ¿Y cómo sabemos? Hermano, usted mismo léanos el versículo anterior, el 12, por favor. Cerró la Biblia. Dice así, pastor, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahí Pablo le dice a Timoteo que él ha hecho una profesión de fe delante de muchos testigos y que Jesucristo lo hizo delante de Poncio Pilato. ¿Cuándo lo hizo, no? Esto cuando Pilato le pregunta a Jesús, le dice, ¿eres tú rey? Porque los judíos lo habían llevado am, detenido a Jesús, arrestado, y lo presentaron a Pilatos, que en ese momento es como el juez, y le dicen, pues este señor está sublevando a la gente contra el gobierno romano, y entonces Pilato le interroga y le dice, ¿qué? ¿Eres tú el rey de los judíos? En ese tiempo, el que gobernaba esa región era pues el emperador romano a través de sus autoridades y de un rey que estableció el gobierno romano, que no era precisamente de la sangre judía, era Idumeo, descendiente de Saúl, que se conoce como Herodes, ¿no? Herodes era el rey de esa época. Entonces todos tenían que sujetarse a Herodes, pero si Jesús estaba como rey, se estaba nombrando rey, quiere decir que era un rebelde, ¿no? Y Jesús le dice, si mi reino fuera, si, no, no, mi reino no es de este mundo, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos, mis súbditos me habrían defendido. Pero no, no es de mi mundo, de este mundo. Y él le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad me sigue. Ahí Jesús hace su confesión. Encontramos que Pablo recuerda a Timoteo que ha hecho su profesión de fe. Encontramos que Juan Bautista, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, le preguntan quién eres y Juan, el evangelista, dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. En una ocasión, en Cesarea de Filipo, Jesús está con sus discípulos y les pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Y los apóstoles les responden que eres un profeta del pasado, etcétera, ¿no? Y entonces Jesús va y les dice, ¿y ustedes qué dicen? Y ahí el apóstol Pedro responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la roca de la confesión de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo es esencialmente confesional. Y cuando confiesa dice lo que cree. En ese sentido, vamos a ir desarrollando el entendimiento de qué es una iglesia confesional. Vamos a ver ahí en Romanos 10:19, el texto que está en la pantalla, dice, si confiesas que con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar quiere decir profesar públicamente, qué es lo que uno cree. El mismo Jesús dijo, al que me confiese públicamente, yo le confesaré delante de mi Padre, y al que me niegue, yo lo negaré dentro de mi Padre. O sea, la confesionalidad es propia del creyente cristiano. Las confesiones son declaraciones públicas, que quiere decir que cualquier persona puede tener acceso a eso, es dicha en público y es la evidencia de la fe. Porque el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. A lo largo de la historia, los cristianos han tenido que confesar incluso con pena de muerte. En las persecuciones del Imperio Romano les preguntaban a los cristianos capturados, eh, ¿quién es el Señor? Y ellos decían, Cristo es el Señor. Y los mataban, ¿no? Porque el imperio quería que digan que el César, el emperador, era el Señor. Ustedes saben que los romanos adoraban a sus emperadores. Ahora bien, vamos a ver qué propósito importante tienen los escritos confesionales. Tienen la palabra.
El propósito de las confesiones es guardar el evangelio y ponerlo por escrito, que creen en la salvación y que es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. ¿No? Gracias, Amén. gracias, Deli. ¿Alguien más? Sí, yo, pastor. Adelante, Sonia. Yo creo que confesar es liberarse, ¿no? Bueno, eso sería con relación a la confesión de pecados, pero que estamos hablando aquí confesión de fe, ¿no? ¿Qué es una confesión? ¿Y qué es un escrito confesional, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Pastor, Pienso que el perdón, la liberación de los pecados hacia el perdón, ¿no? No, no estamos hablando de confesión de pecados, Sonia. A ver, miren, Ah, ok, comparte usted por... estoy, Pastor, unificar yo, una misma doctrina y proveer de herramientas para el evangelio. Bueno, no es tanto así, aunque sí pueden servir, ¿no? El propósito real es de mostrar, es un escrito confesional, es un documento, ¿no? Que sirve para mostrar con precisión lo que creemos como cuerpo eclesiástico, como iglesia, y por qué Ujú. lo creemos. Ah, ok, Alguna entiendo. vez alguien le pregunta a alguna persona, ¿no? Le dice, ¿tú qué crees? Yo creo todo lo que mi iglesia cree. Y tú le dices, ¿y qué cree tu iglesia? Todo lo que yo creo. Y no tenemos nada claro, ¿no ve? Y si ustedes hablan, por ejemplo, con un católico, los católicos no saben lo que su iglesia cree. Quizás los únicos que más o menos saben son los testigos de Jehová. La gran mayoría no sabe. Ustedes hablen con un mormón, ellos va a hablar, va a parecer bíblico, pero cuando les mostramos en sus libros, no saben, por ejemplo, que ellos enseñan que la Virgen María no fue virgen nunca, sino que tuvo a su bebé Jesús por una relación humana normal que la tuvo con Adán. Entonces, esas cosas nunca se las llegan a enterar si no son muy in- in- averiguadores, digamos, pero básicamente en una organización confesional, toda su creencia está sumamente detallada en los escritos que se llaman confesionales. Ahora vamos a ver, como ya dijo una hermana también, Pastor, adelante, adelante. antes de que avance, en esa explicación que estaba dando de que la Virgen María nunca fue virgen, ¿me la puede volver a explicar? Porque no me quedó como que clara. De los mormones Por favor. piensan bueno, nosotros hemos visto en la Biblia que la Virgen María quedó encinta para dar a luz al Señor Jesucristo de una manera milagrosa. El ángel le anunció que el poder del Espíritu Santo iba a venir sobre ella y iba a realizar este milagro de la concepción virginal. Porque una mujer, si está bien de salud, puede ser madre naturalmente, pero tiene que dejar de ser virgen. María iba a ser madre, iba a concebir sin la participación de un varón humano. Entonces ella le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, le dijo al ángel, ¿no? Y el ángel le explicó. Pero para los mormones y para los masones y los judíos, Jesús nació de una relación íntima entre un hombre y una mujer como cualquier otro ser humano. Esto sorprende, ¿no? Porque ellos celebran igual Navidad que los otros creyentes, pero nunca le van a decir eso a su gente, ¿no? Eso lo dicen pues solo a sus grandes líderes, esa enseñanza. En cambio, en una iglesia confesional, todo lo que esa iglesia conoce se puede aprender un ratito. Uno le dice, dame tu declaración confesional, la voy a leer y voy a saber qué crees, ¿no? Muchos dicen, no, tienes que venir pues unos 3 años para que conozcas eso. Entonces ahí hay una trampa, ¿no? Pero también estas confesiones, como dijo ya alguien, creo que fue precisamente Miriam, sí nos pueden ayudar a evangelizar, ¿no? Porque nos van a ayudar a ser precisos en lo que digamos. Y también nos ayudan a proteger el evangelio de falsas enseñanzas que quieran entrar a la organización, porque si alguien trae una nueva enseñanza, pues le vamos a decir, no creemos eso, aquí está lo que creemos. Esto que creemos ha sido investigado fielmente, está sacado de la Biblia y no tiene ninguna deficiencia. Bueno, vamos a ver una pregunta más que es la importancia de las confesiones ya desde la perspectiva de la Biblia.
¿Qué importancia tienen estas confesiones de la Biblia? Vamos a ver aquí propósitos de los escritos confesionales. Por ejemplo, hay varias interpretaciones de la palabra. Ustedes saben, muchas iglesias usan la Biblia, pueden usar la misma Reina Valera que estamos usando nosotros. Bueno, en realidad en Academia de Cristo no tenemos una preferencia particular por una versión. Si está bien traducida la podemos usar, pero a nivel latinoamericano, los creyentes ya de por sí han elegido a la traducción Reina Valera como la preferida porque es una buena traducción también, ¿no? Entonces, a pesar de usar todos esa misma versión, sacan diferentes interpretaciones. Entonces, el propósito de los escritos confesionales es mostrar con precisión lo que creemos y demostrar que no están torciendo las escrituras. Así que eso, como ya lo dijo alguien, promueven la verdad y protegen el evangelio de las falsas enseñanzas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la confesión? Jesús, en el Sermón de la Montaña, que se encuentra en Mateo desde el capítulo 5, comienza con las bienaventuranzas, pero ya al concluir este sermón, Jesús dice a sus discípulos y a los apóstoles: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quiere decir lobos peligrosos, ¿no? Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Y muchas personas piensan que aquí el fruto es la conducta. Acá Jesús se está refiriendo al falso profeta. ¿Cuál es el fruto del profeta? La enseñanza doctrinal, ¿verdad? Eso, su enseñanza, su doctrina, ¿no ve? Eh, Ese es el fruto. Porque el Señor en Mateo 24 también advierte de que van a venir los falsos profetas y van a hacer milagros tan sorprendentes que incluso puedan engañar a los escogidos. Entonces sus milagros no son la señal. Y justo después del versículo 20 el Señor dice que muchos van a decirle: hemos hecho milagros en tu nombre. Pero la manera de reconocer a estos lobos no es por sus milagros, sino por su enseñanza, su doctrina. Yo estoy en el ámbito eclesiástico más de 30 años. En una primera etapa de mi vida he sido pastor pentecostal. He ayunado, he echado fuera demonios, he hablado en lenguas y en ese periodo he visto muchos milagros sorprendentes de Dios. Bueno, no de Dios, ¿no? Vi milagros, no puedo decir que son de Dios. Después, cuando ya me hice de esta organización que podemos calificar como luterana, también he visto milagros, pero no con el show que se hace en las iglesias pentecostales, porque Dios responde. ¿Pero por qué me cambié de iglesia? Por el fruto. En la organización pentecostal que estaba yo, pues la doctrina nos enseñaba la salvación por obras. A veces uno cae en el engaño de fijarse en los milagros, como si fueran la evidencia de que eso proviene de Dios. Pero ¿dónde me llevaba su doctrina? A perderme, porque me estaba queriendo salvar por el mérito propio. Quería juntar mis obras con la fe. Entonces es importante que examinemos ese fruto. Y obviamente muchas de estas organizaciones no van a querer darnos acceso a su fruto, a su doctrina. Pero Jesús nos dice que nos fijemos en eso. Continuemos. Ahí está el fruto, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras confesiones de la iglesia? Bueno, hoy quiero comentarles que cuando el Señor Jesús resucitó, convocó a los apóstoles y a muchos discípulos, 500 en total, y les dijo, les mandó a ser discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que Jesús había mandado. Así que la cuestión del sacramento era sencillito. La gente se acercaba, confesaba sus pecados, confesaba su fe en Cristo y le eran bautizados en agua si eran adultos.
y pues posteriormente tenían participación en el sacramento de la Cena del Señor. Pero resulta que surgieron estos falsos maestros, que históricamente ahora se los conoce como los gnósticos. Los gnósticos son una variedad casi infinita de herejías que se los agrupa en ese nombre de gnósticos, que básicamente enseñaban una dualidad en el universo, donde habría un Dios bueno y un Dios malo. El Dios malo sería el Jehová del Antiguo Testamento. Ese Dios malo creó la carne, creó el universo material y era malo. O sea, para ellos todo era malo, ¿no? Malo la tierra, malo el cuerpo humano, malo el sol, toda la materia era mala. Y que Jesucristo vino a revelar al verdadero Dios, al buenito, y por eso rechazaba a los judíos. Entonces ellos enseñaban que el Dios malo es el creador de estas cosas y el que dio los 10 mandamientos. Y el Dios bueno es el Dios de Jesucristo. Ellos señalaban claramente que en el Antiguo Testamento Dios es muy eh, estricto, mientras que en el Nuevo Testamento es puro amor. Estos gnósticos hacían muchos milagros, tremendos milagros. En la historia está registrado que o se opusieron a los apóstoles. El primero de estos es Simón el Mago. Y por eso, en el bautismo se le preguntaba a la persona antes de bautizar, ¿qué crees? ¿Cuál es tu confesión de fe? ¿No? Y las personas decían, creo en Dios Padre, creo en Hijo y en Espíritu Santo. Pero la iglesia tuvo que hacer un pequeño cambio ahí. Porque los gnósticos no creían que Dios el Padre sea el creador. Así que para bautizarse o para participar en la cena del Señor, le aumentaron eso. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Si uno era gnóstico ya no podía confesar eso, ¿no? Entonces ya no podía participar en la cena del Señor. Así que el la primera confesión escrita y usada para los creyentes es el conocido Credo de los Apóstoles. Este documento enfatiza la parte básica del cristianismo, ¿no? La parte más gruesa de este credo es casi literalmente un versículo de Primera Corintios, pero dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así de simple. O sea, el Todopoderoso es el Creador del cielo y la tierra, y con eso la gran masa grande, la gran mayoría de los gnósticos quedaban fuera de la iglesia. Después habla de Jesucristo y directamente va al grano, ¿no? Porque los gnósticos enseñaban que Jesucristo no murió en la cruz. Ni siquiera reconocían que Jesús se hizo carne, porque decían, no puede hacerse carne porque la carne es mala, es creación del Dios falso. Jesús era solamente una apariencia, alguna aparición como un fantasma, y que se aparecía y que lo que veían, pues eso fue, ¿no? Y cuando fueron a la cruz, eso fue una visión nomás, no fue real. Otros gnósticos enseñaban que había dos Jesús, uno espiritual y uno carnal, y que estos se unieron el día del bautismo. Pero para ir a la cruz, el físico, el carnal, fue crucificado y el espiritual continuó vivo. Entonces, todas estas cosas se solucionaron con la confesión de fe conocida como el credo de los apóstoles. Este es un resumen correcto de la fe cristiana y fue utilizado por los primeros creyentes para promover la verdad. Tiempo más tarde, apareció un hombre en Alejandría, en ese tiempo era la capital de lo que hoy conocemos como Egipto. Era un centro muy intelectual ese lugar, ahí había una iglesia cristiana, pero había mucha filosofía, mucho de esto, y ahí aparece Arrio que quería quitarle el cargo al pastor de ahí. Entonces empieza a decir que el pastor está enseñando falsa doctrina cuando enseña que Jesús es Dios. No, Jesús no es Dios, Jesús es solamente hijo de Dios. Dios creó a Jesús. Jesús es el ángel principal. Muy parecido a lo que hoy los testigos de Jehová enseñan. Entonces, el pastor de allá se la llamaba Alejandro, era pues viejito, tenía un ayudante que es conocido como el diácono Atanasio, que iba a ser próximamente el pastor de esa iglesia. Él se opone a Asio y defiende firmemente la enseñanza bíblica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas.
Arrio dice, bueno, ustedes están apartándose de la verdadera fe porque todo el continente, diríamos, o sea, todo el imperio cree que lo que yo enseño. Entonces, por eso fue necesario convocar al concilio de Nicea, donde se iba a ver si era verdad lo que decía Arrio o lo que decía Atanasio. En el concilio de Nicea, pues todos los pastores habían sabido que la enseñanza del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, entonces decidieron escribir un documento más preciso. En este credo se dice creo en Dios igualito, Dios Padre Creador, y en Jesucristo, que es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consustancial al Padre y de la misma naturaleza. Es toda una precisión bastante detallada de lo que es la enseñanza de la Trinidad. Y más tarde, eh, puesto que en ese tiempo el emperador del que estaba ahí, ya habían acabado las persecuciones, pero era el emperador Constantino el que estaba ahí de alguna manera interesado en este concilio. Él había estudiado la fe con estos herejes arrianistas y estaba muriéndose, se murió, pero sus hijos, Constancio y Constante, habían sido educados por los arrianistas, como diríamos testigos de Jehová, y no querían saber nada de la Trinidad, y se iniciaron una persecución terrible contra los trinitarios, especialmente contra Atanasio. Atanasio fue mandado al exilio 5 veces y 5 veces volvió del exilio. Entonces alguien le dijo a Atanasio, ya deja de defender la Trinidad, todo el mundo está contra ti. Y Atanasio dijo, si todo el mundo está contra mí, entonces Atanasio está contra todo el mundo. Atanasio se aferró de la palabra de Dios y al final, pues quedó la verdad establecida, ¿no? Pues, sin embargo, se escribió otro credo que pone el de Atanasio porque refleja lo que Atanasio en esa época había defendido en base a la Biblia. Muy detallado, detallado bastante, bastante extenso, que habla de la doctrina de la Trinidad y de la fe salvadora. Dice que cualquiera que rechace esa doctrina de la Trinidad y la doctrina de Cristo no es salvo. Así lo dice claramente este credo. Estos tres documentos reflejaban la fe, la creencia de los antiguos cristianos. Y si alguien rechazaba esto, pues se entendía que no formaba parte del cristianismo, aunque digan seguir a Cristo. En el tiempo de la Reforma predominaron tres principios considerados con términos latinos, porque en esa época los debates, las conversaciones, todo se hacían en lengua latina, y por eso nos quedó en términos latinos, como la sola gracia, la sola scriptura y la sola fide. ¿Qué quiere decir sola gracia? La sola gracia de Dios. En latín la T se pronuncia como una C. La sola escritura, le aumentamos la E, es la sola escritura, y la sola fe, fide, es la sola fe. La otra vez alguien aclaró que son 5. Bueno, en el tiempo de la Reforma no se habían enfatizado 5, sino que al desarrollarse la Reforma se enfatizó en también solo Cristo y solo Cristo y soli gloria Deo, ¿no? Entonces, para la sola gloria de Dios. Pero esto está incluido dentro del sola gracia y del sola fide, porque esto estaba en base a Efesios 2:8, ¿no? Entonces no hay problema si decimos 5 o si decimos 3, pero como este es un curso que está mencionando la historia, vamos a mencionar solamente los 3. Eh, estos escritos confesionales no tienen la autoridad de la palabra de Dios, no, sino se consideran claros resúmenes de lo que la palabra de Dios dice. Y lo mismo podemos decir, estos tres principios, sola escritura, sola gracia y sola fide, no son palabra de Dios, son el resultado de la palabra de Dios en la confesión del ser humano. Entonces, los escritos confesionales, que también son llamados símbolos o credos, que ya hemos mencionado, como el credo apostólico, el niceno y el atanasiano, ayudan a promover la verdad como explicaciones claras de lo que es la correcta interpretación de la Biblia hecha por parte de la Iglesia. También protegen la verdad al identificar las interpretaciones falsas.
Reiteramos que estas confesiones no están al nivel de la Biblia. Cuando decimos sola escritura, estamos diciendo que solo la Biblia es la norma, la autoridad sobre nuestra creencia y nuestra vida. No ponemos estos escritos confesionales al nivel de la Biblia, como lo hace la Iglesia Católica, por ejemplo, con su Sagrada Tradición. La Iglesia confesional se adhiere a esos escritos confesionales no porque sean la palabra de Dios, sino porque son una explicación e interpretación fiel de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, a lo largo del tiempo, desde hace 500 años, desde el tiempo de la Reforma, las personas han dejado de prestarle atención a esto. Entonces acá tenemos una pregunta. ¿Qué sucede cuando las Divino. iglesias dejan de considerar importantes a estas confesiones? Tienen la palabra. Jenny, adelante, por favor. Ah, pensé que quería decir participar. ¿Quién quiere participar? ¿Qué sucede cuando la iglesia ya no considera importante las confesiones? Pues no hay una sana doctrina, pastor, hay una falsa interpretación Ya se da lugar a la de la palabra. palabra. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Sí, pastor, Ujú. se da lugar al desarrollo de un falso evangelio. Con... Exacto, sí. Así es. Sigue, por favor. Disculpe que le interrumpa. Adelante, ¿quién más? Sí, sí, esto es todo, pastor. Ya, gracias, Ángel. Básicamente es eso, pues que cuando vemos, estamos en presencia de un falso evangelio, pues y eso es grave porque una doctrina falsa, ¿verdad? Ujú, ujú. Lleva a una creencia totalmente errónea, que es lo que realmente Cristo no desea, ¿no? Cristo quiere que nosotros aprendamos la verdad y difundamos la verdad de sus escrituras. Es todo. Así es, ¿no? Y como hemos visto en los primeros versículos, en la Biblia la confesión de fe es muy importante. Marco Antonio, tiene la palabra, por favor. Sí, gracias, pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Yo pienso que cuando una congregación am, no le da importancia a las confesiones, resulta que como las confesiones están siempre subordinadas a la sola escritura, cuando las congregaciones no le dan la importancia de vida y no la enseñan, como es el caso por lo menos aquí donde yo vivo en El Salvador, pues cada predicador, cada ministro hace sus propias interpretaciones ¿Cierto? y muchas veces las pone por encima de la sola escritura. Exacto. Y esto nos lleva, muchas gracias, Marco Antonio, por la puntualización, ¿no? Nos lleva a dos grandes peligros que han surgido en nuestros tiempos. Uno de ellos es el ecumenismo unionista. Este movimiento ha nacido dentro de lo que se conoce como la comunión anglicana. Nosotros conocemos esto como la iglesia anglicana. Ellos empezaron a promover una unión entre católicos, anglicanos, luteranos, todos los que de alguna manera representan el conglomerado que tiene una comunión de interés en Cristo, pero sin considerar el asunto doctrinal. Entonces, ellos tienden a hacer, por decirles, ¿no? Sale un avisito que lo ponen ahí en las redes. En tal país se están matando a los misioneros, le ponen unas caritas llorando, ¿no? Oren, ayunen, y hacen que las iglesias se unan por encima de la doctrina. Y esto es tan antiguo que en el año 86 el entonces Papa Juan Pablo convocó en la ciudad de Asís a una unión no solo de gente cristiana, sino también fueron budistas, hinduistas, todos a hacer una oración mundial por la paz, cada uno a su Dios. Eso es horroroso, pero sucede. Esto no significa que nosotros como cristianos no podamos apoyar alguna cosa, alguna labor, ¿no?
en nuestro entorno hay una solicitud del gobierno de que las iglesias tal vez puedan colaborar con llevar a un terremoto unas ayudas. Podemos hacerlo, pero siempre y cuando no involucre unión de fe, como decir, ah, no, tenemos la misma fe. No es verdad. No tenemos la misma fe. Unos siguen la palabra de Dios, otros siguen la opinión humana. Sonia, ¿quiere participar? Veo su mano levantar. Sí, pastor, eso es opinión personal, ¿verdad? Yo creo que lo que yo estoy entendiendo es identificar las escrituras, ¿verdad? Bueno, Corríjame si estoy bien o estoy mal. cuando hablamos de confesión de fe, estamos hablando de documentos que dicen lo que como grupo creemos. Y también hay confesión de fe personal, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, Sonia, ¿usted cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, ¿Cree que los tres son tres personas distintas en un solo Dios? sí, creo en la Santísima Trinidad. Entonces ya hizo una confesión de fe, mire, delante de todos nosotros, ha hecho una buena profesión de fe. Pero a esta profesión de fe ahora nosotros necesitamos ser más específicos, porque si a un católico le preguntamos, nos va a decir lo mismo, ¿no? Si a un anglicano nos va. Pero cuando le preguntamos, ¿y crees en la salvación por la sola fe? Ah, ahí ya va a haber diferencia, ¿no? Entonces acá están en este cuadrito unas tres columnas principales de la Reforma Luterana, que la salvación es por solo la gracia de Dios, es por medio de la sola fe y nos basamos en la sola escritura. Esto tiene que ver, por ejemplo, con algo que pasó en la vida de Lutero. Cuando Lutero ya había escrito las 95 tesis y eso fue difundido por todo el Imperio Romano, Sacro Imperio Romano, lo convocaron y le dijeron, tienes que retractarte de lo que estás diciendo. Y él dijo, a menos que me convenzan con claros argumentos sacados de la Biblia y con pasajes claros de la Biblia, no quiero ni puedo retractarme. O sea, porque no voy a aceptar que me citen a concilios, padres de la iglesia, porque a menudo esto se contradice, solo con la Biblia. Y esto no quiere decir que rechazamos estos padres o la historia, no. Pero si eso contradice la Biblia, pues no lo vamos a tomar en cuenta. Nuestra autoridad, y esa es la diferencia básica entre lo que quedó y lo que es la reforma, muchos dicen Lutero trajo la Biblia, pues, algo importante, no, lo importante es que Lutero remarcó, la única autoridad en la vida del creyente absoluta es la sola escritura en cuanto a lo que cree y en cuanto a lo que vive o practica. Así de simple. Entonces, con esto en la mente, vamos a tomar en cuenta primero lo que este es el ecumenismo unionista, quiero decir, es un atentado a la doctrina sana, porque quiere la gente pues hacer parece que todos estamos haciendo lo mismo, todos vamos en el mismo tren. Y el otro peligro que tenemos es la ortodoxia muerta. Es decir, que la gente se queda con una enseñanza teórica y frente a eso hay una reacción frente a esa ortodoxia muerta de la gente que dice, pues esto no vale, vemos que aquel cree esto, cada uno cree lo que quiera, más bien nos uniremos en hacer el bien al prójimo. Y estos grupos pues van a un pueblo y si el versículo dice, me diste un vaso de agua de beber, ¿qué tal se lo instalamos agua potable? Y hacen lo que se llama el evangelio social y hacen de la iglesia un ente benéfico cuando el llamado de la iglesia es a compartir el evangelio en todo el planeta. Ya se pierde ahí, se diluye, ¿no? Entonces, los escritos confesionales nos ayudan a prevenir esto. Muchas iglesias ya no usan los credos y otras sí lo hacen. ¿Cuál es el valor que tienen las confesiones de fe en las iglesias de hoy? A ver, por favor, ¿me pueden dar una lectura? Aquí hemos visto, en lo que acabamos de ver, que había una disminución del amor por la verdad, ese ecumenismo y el énfasis en las obras. Pero la pregunta que viene es, ¿qué sucede cuando qué valor tienen, perdón, las confesiones de fe en las iglesias de hoy? Participen, por favor, pueden participar porque han hecho tarea.
Pastor, Sí, adelante, Sonia. yo creo que es para recordar constantemente que somos pecadores. Nuevamente, no estamos hablando de la confesión de pecados, Sonia. Estamos hablando Ah, pastor. de decir qué es lo que creemos, ¿no? Vamos a dejar claro. Aunque usamos la misma palabra confesión, confesión está en nuestra Biblia traducida de un término griego que es homólogo. Homo Ujú. quiere decir lo mismo, logeo quiere decir hablar, hablar la misma cosa. Entonces, cuando alguien me dice, Julio, ¿has pecado? Y yo digo, sí, he pecado, estoy mal por eso, entonces estoy confesando, estoy poniéndome de acuerdo con otra persona. Pero también es la forma de confesar. Yo creo en Cristo, tú crees en Cristo, sí, estamos confesando, estamos hablando la misma cosa, ¿no? Y es en este segundo sentido que estamos usando ahora. Unos documentos que las iglesias hacen o escriben o adoptan, donde claramente, de una manera resumida, está, ah, con evidencias también, está la fe, lo que cree esa iglesia. Entonces, ¿qué valor tienen actualmente las confesiones en las iglesias? ¿Alguien puede responder? Pues tiene que ver con lo que comentó Pastor, que sirve como una declaración pública, formal, Sí, que exacto. establece pues una misma doctrina y Ah, como fundamento pues la Biblia. La- sí, así es, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? Puede ser un estado de armonía donde Dios derrama las bendiciones. Es decir, Gracias, Cecilia. ¿Alguien más se anima? ujú, Sí, pastor, Adelante, Angélica. las confesiones tienen un alto valor porque defienden la verdad del Evangelio. Ajá, ujú, Cuando nosotros defendemos la verdad del Evangelio, podemos considerar que hay presencia espiritual. Y eso ex- es importante. Hay ex- presencia del Espíritu Santo. ex- Y por eso es importante revisarlas, acatarlas. Es todo, pastor. Muchas gracias, Angélica. Bueno, muchas iglesias. Pastor, Adelante, adelante. ¿puedo agregar? Podría ser Agrega. también como pues decir que ayudan a promover la verdad y no sea una interpretación falsa. Exacto, ¿no? Además, ustedes saben, ¿no? Siempre tenemos que tener cuadros comparativos, ¿no? Si usted, por ejemplo, está enfermo y le toman la temperatura, ahí está marcadito cuál es una temperatura correcta y cualquiera otra que está arriba de la línea puede ser peligrosa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se sale de ese marco que llamamos confesión ya es para preocuparse. Por esto las confesiones tienen la función que ya habíamos mencionado antes de proteger la verdad y de promover esa verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo la protegen? Por ejemplo, en muchas iglesias se meten falsas doctrinas. Ustedes van a escuchar, tal iglesia dice que está bien el aborto, tal iglesia dice que un gay puede ser líder eclesiástico, etcétera, ¿no? Pero no fue esa iglesia antes así. Esa falsa doctrina se metió de a poquito. Lo primero que hacen es, bueno, miren, seremos tolerantes. Lo primero que piden es tolerancia. ¿Por qué nos respetamos que unos creen esto y otros creen lo otro? Primero piden tolerancia. Después, cuando ellos han crecido, son intolerantes. Los que están defendiendo la verdad los quieren perseguir, votar, expulsar. Entonces, el credo es un punto referencial que dice, bueno, mira, esto nosotros no lo hemos enseñado antes porque desde la antigüedad siempre hemos mantenido que la correcta doctrina está dentro de este marco. Eh, entonces, protegen la verdad y promueven esa verdad. Vamos a hablar de otros escritos confesionales conocidos como luteranos. Los primeros que hemos mencionado son el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano, que la mayoría de las iglesias que se adhieren a estos credos se les llama iglesias históricas. Pero a partir de la Reforma, la- or- la- el organismo eclesiástico luterano se vio en la necesidad de precisar otros puntos. Porque si vemos el credo atanasiano, el credo niceno, no hablan de la salvación por la sola fe, no se los menciona.
Entonces, cuando la Iglesia católica excomulgó a Lutero, es decir, lo expulsó de su comunión, los reyes de Alemania, los príncipes en ese tiempo se llaman príncipes porque el rey era pues Carlos V, entonces esos reyes, esos príncipes, todos se adhieren al luteranismo, porque se dan cuenta que lo que está Lutero reclamando es correcto, toditos se declaran luteranos. Y la Iglesia Católica los llama herejes. Y dicen, pues a esos herejes hay que matarlos, hay que quemarlos. El emperador Carlos V no podía hacerlo así porque simplemente diga a la Iglesia que hay que matarlos, ¿no? Les dijo a los que en esa época no se les llamaba luteranos, les dice, pero a ver, demuestren que no son herejes. Entonces los luteranos se reúnen y redactan esa confesión de fe que se leyó en la ciudad de Augsburgo. Augsburgo se pronuncia Augsburgo, en el año 1531. No estuvo Lutero presente ese día porque no lo invitaron. ¿Y quiénes estuvieron presentes en esa lectura? Se escribió un documento en lengua latina, porque era el idioma que hablaban los principales gobernantes del imperio, y en lengua alemana, porque esto se estaba celebrando en Alemania y porque los primeros luteranos eran alemanes, ¿no? Los primeros príncipes. Entonces, esos dos idiomas, y se lo leyó en latín, todos los reyes, todos entendían latín, pero la población normal solo sabía alemán, así que se lo leyó el documento también en alemán. Y a esto iba a definir si los que estaban promoviendo la reforma eran herejes como cualquier otro hereje del pasado o si realmente tenían razón. Estos escritos, como la Confesión de Habsburgo y más tarde los artículos de Esmalcalda, que sí fueron escritos por la mano de Lutero, incluso hay un original con su puño y letra, eh, van a reflejar estos puntos de diferencia entre la iglesia luterana y las otras iglesias, principalmente la iglesia católica. Además, Lutero escribió un catecismo para que los papás puedan enseñar a sus hijos la Biblia de una manera más sencillita y escribió otro catecismo mayor para que a los pastores entrenen a los papás, ¿no? En cuáles son los detalles de la enseñanza cristiana. Y a la muerte de Lutero, los líderes luteranos vieron necesario conglomerar en un documento las enseñanzas que habían quedado en el aire, ¿no? Que está compendiado en lo que se llama la fórmula de concordia. Estos 4 documentos son históricos. Fíjense, la fórmula de concordia fue escrita en el 1577. Ya para el 1580 se habían eh, unido todos estos documentos en un solo libro que se llama el Libro de Concordia, que puede ser consultado por cualquier persona. Más tarde, al pasar los años, surgieron otros temas, por ejemplo, el aborto, qué sé yo, tantas cosas que hay en la actualidad, ¿no? La eutanasia y cosas así. Hay un documentito pequeño de los luteranos bastante breve que se llama En esto creemos. Esas son las confesiones que podemos calificar de luteranas. Entonces, el objetivo de la lección era el segundo es identificar las bendiciones del compañerismo y cómo Academia Cristo practica ese compañerismo. Antes de pasar a esto, quiero comentarles que muchas iglesias tienen sus confesiones de fe. Los bautistas, los presbiterianos, tienen. Pero hay un elemento que diferencia enormemente estas confesiones de las otras iglesias, incluso la Iglesia Católica, del de la Iglesia Luterana. El tiempo en que la Iglesia Luterana escribe las confesiones es un tiempo en el que ellos tenían que investigar con minuciosidad si eso era bíblico, porque sus vidas corrían peligro. Si se demostraba que tenían un error y eran herejes, iban a ser condenados y quemados. Los mismos reyes de Alemania estaban involucrados en este, diciendo, bueno, vamos a estudiar la Biblia. Se pusieron a estudiar para ver qué era lo bíblico y qué no era lo bíblico. Por eso este libro de Concordia contiene unos escritos que no fueron escritos por alguien que se sentó una tarde a escribir lo que le parecía, no. Tuvieron que examinar con minuciosidad qué era lo correcto porque sus vidas corrían mucho peligro. Y en este sentido, quiero mostrarles un pedacito de la película Martín Lutero, donde se ve precisamente este asunto del... A ver, no sé qué pasa que no quiere compartirse en la pantalla. Lo voy a volver a compartir.
No parece. No sé por qué no quiere. Voy a volver de nuevo a compartir. Pues la otra vez me salió bien. Pues posiblemente pequeña. Y recuerden, ya que tal vez no los acompañe a Augsburg, que se enfrentarán a la ira de Carlos I. Su lección es simple. Si se rinden, señores, el brillante cometa que es nuestra fe caerá y se convertirá en unas cuantas antorchas, brillando en el oscuro universo. ¿Y por qué el padre ver a su hijo pródigo? Los terratenientes no corren, los nobles no corren, los príncipes no corren. ¿Qué es lo que hace a este rico terrateniente correr? Pues está atemorizado. Tiene temor de que su hijo vuelva a esa sucia granja de puercos. Corre porque ama a su hijo. Y hay una palabra para este amor. Compasión. Compasión. ¿Y saben lo que significa? Solo es una campana, Martín, tocando el ángelus. Continúa la historia. Aquí tenemos a los reyes entrando a presentar la confesión de fe ante el emperador Carlos V. Queridos príncipes del imperio, seré breve y conciso. Sus ministros dejarán de predicar y censurarán estas Biblias en idioma común y declararán a quien las posea un enemigo del Estado. No haremos que nuestros ministros dejen de predicar, aquí o en donde sea. No conceda, milord. No va a censurarse la nueva Biblia, milord. En señal de su lealtad a mí, mañana irán a marchar en la procesión del Corpus Christi a la catedral, con devoción, todos, al estilo romano. No lo haremos, mi lord. ¡Lo harán! ¡O conocerán mi espada! Puedo decir que antes de dejar que alguien me robe la palabra de Dios y me ordene que niegue mis creencias, me arrodillaría y dejaría que me cortara la cabeza.
Su Alteza, hemos escrito una confesión de nuestra fe que me parece encontrará blasfema. Bien, como ven, los príncipes luteranos preferían morir antes que negar la fe de la Reforma. No era simplemente un documento escrito. Esa fe que encontraron en la palabra de Dios había cambiado su vida. Esa palabra de Dios los transformó al punto de que como un cristiano común podían ser quemados, pero ellos no solo iban a ser cortada la cabeza, sino iban a perder sus reinos, sus súbditos, toda su riqueza, y prefirieron perderla antes que negar la verdad de la palabra de Dios. Posteriormente, bueno, la historia, dice esta película, es bastante resumida. El emperador Carlos V ya no pudo oponerse a la reforma. Quitó la oposición, dejando que los que seguían la Confesión de Habsburgo, que los llamaron luteranos de ese día, tengan esa fe. Hoy, el movimiento luterano es el más grande del mundo, aparte de la Iglesia Católica. Entonces, es bueno que consideremos esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque la confesión, ustedes han visto, ellos estaban seguros que les iba a parecer herética, ¿no? Blasfema esa confesión, porque estaban enseñados con la falsa doctrina y conocer la verdadera iba a ofender. Vamos a identificar ahora qué bendiciones hay en cuanto a la confesión y a definir qué es el compañerismo espiritual. Desde ese momento de esa confesión, ya ese grupo de personas que están ofreciendo su cabeza le dicen al emperador, el emperador les ha dicho, van a ir conmigo a la procesión del Corpus Christi. Era justamente al día siguiente, esto fue el 25 de junio de ese año. Van a ir y ellos dicen, no vamos a ir porque no es nuestra fe. No podemos marchar, los católicos siempre han hecho sus marchas religiosas, no podemos marchar con quienes no comparten nuestra fe. ¿Qué consiste entonces el compañerismo espiritual? Tienen la palabra, por favor, estudiantes. Gracias. Dice El para preservarnos. compañerismo, el compañerismo es cuando consiste en que los creyentes se reúnan para compartir en armonía lo que es la fe y aprender de la palabra y se apoyan mutuamente para permanecer firmes en la verdad. Muy bien, Delis. A ver, ¿alguien más? También nos llama al amor, a la unidad y a una vigilancia activa, como lo menciona Romanos 16. Muy ¿No es bien, cierto? Cecilia, excelente. ¿Alguien más? El compañerismo espiritual es una relación cuyos miembros comparten una misma doctrina. Santo, Angélica. Existe una armonía, una fe en común Ajá. en lo que enseñan de las Sagradas Escrituras. Ok. Y esa relación se desarrolla gracias a la presencia del Espíritu Santo. Cuando vemos el hecho de Martín Lutero, vemos que ahí hay 100% presencia espiritual, pastor. Sí, Él es un ungido, sí. sí, la palabra Eso de no cabe Dios duda. no siempre. Pastor, Adelante, adelante. yo puse, pues, compañerismo es vivir en unidad los unos con los otros, Sí, pero la en unidad comunión, en común. trabajando juntos y perseverando cada día, pues, en la casa de Dios, animándonos los unos a los otros, compartiendo y trabajando para el Señor y esforzándonos hasta lograr la meta que es Cristo Jesús. Bueno, pero tenemos que hacer una puntualización, ¿no? La gente puede unirse, puede ser una comunión, pueden unirse para limpiar una cancha sucia, para reparar una calle, etcétera. El compañerismo espiritual se refiere a practicar la fe juntos, unidos por la misma enseñanza, la misma
doctrina. ¿Cómo podemos saber esto? Sí, vamos a adorar juntos, implica alabar a Dios juntos, implica reunirnos, como está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Eh, Vamos a ver que implica también adorar, orar con los que tienen la misma fe. Vamos a querer mostrar amor a todos, toda la gente, pero nos vamos a amar de una forma especial entre los que tenemos la misma fe. Incluso nos vamos a cooperar unos a otros, ¿no? Es decir, puede que una iglesia en Venezuela esté mal, bueno, la iglesia en Colombia le va a querer ayudar de alguna manera, o tal vez hay una persona, una iglesia que está mandando un misionero en Argentina, a un pueblito difícil, no les alcanza el recurso, pues otras sí les pueden apoyarle con algo, ¿no? Ese es el compañerismo, que estamos interesados en los mismos propósitos y objetivos. Entonces, hay un compañerismo, como ustedes han dicho, una armonía entre compañeros, entre cristianos, ¿no? Como un matrimonio. La iglesia, la Biblia lo presenta así. También describe como una armonía espiritual en el sentido que hay acuerdo en todas las doctrinas. Por eso Juan escribió, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En el ámbito religioso hay tres posturas, ¿no? La postura ecuménica que dice, nos vamos a unir, no nos interesan las diferencias doctrinales. Si tú crees en la Trinidad, no hay problema, yo no creo, nos vamos a unir a ayudar a estos pobres. Y vamos a decir que somos hermanos en Cristo. Eso no es bíblico. Hay el otro compañerismo que es el fundamentalista, que se van a unir solo en las doctrinas que están en el credo. Ahí en el credo se encuentran 12 doctrinas. Si están de acuerdo, pues nos unimos. Y hay el tercero, que es el compañerismo bíblico. Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y el apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos, cuando va a despedirse de los líderes de Éfeso, dice, yo os protesto hoy de que nada les he dejado sin enseñar, sino que les he dado a conocer todo el consejo de Dios. Es decir, no se trata de estar de acuerdo solo en lo más importante, sino en toda la enseñanza bíblica. Y en este sentido, vamos a tener bastante cuidado en ver, ¿no? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si nos invitan, generalmente hay instituciones que nos invitan y nos dicen, vamos a tener una reunión, un desayuno entre gente que no es católica, no todas las iglesias, nos vamos a reunir. Podemos ir, no queremos mostrarnos ariscos, ¿no? Pero si ellos dicen, este desayuno va a ser evidencia de nuestra unión cristiana, ahí ya tenemos un problema, porque no estamos unidos, ellos creen diferente que nosotros. Así, bueno, yo lo siento, yo estoy presente aquí, pero no voy a tomar el desayuno. ¿Por qué? Porque ustedes han dicho que este desayuno es para mostrar nuestra unión. Si ustedes hubieran dicho que este desayuno es solo para desayunar, no hay problema, pero si voy a mostrar con este desayuno mi unión, yo no quiero mostrar mi unión cuando no es verdad, ¿no? El ecumenismo lo que quiere es mostrar la unión, ¿no? ¿En qué están unidos? En que estamos divididos, ¿no? Entonces eso no tiene sentido. La misma Biblia nos instruye a estar en contra de ese tipo de unión. Por eso dice, ¿qué bendiciones dice la Biblia que disfrutamos como resultado de nuestra unidad en la fe? ¿Alguien puede participar? Ustedes, los que hicieron su tarea, van a participar, ¿no? Adelante, por favor. Tenemos ahí. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? No han hecho tarea. Las bendiciones que trae es que Dios va a ser más, Dios se mueve más en la iglesia, se crece en fe, se comparten mutuamente porque se ven como familia. Trae gozo que no lo da la religión sola y se crece espiritualmente. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, por favor. Bueno, vamos a ver, ¿no? Tenemos aquí un pasaje en Hechos 2, 46, 47, donde nos dice que los primeros cristianos perseveraban unánimes, había una unión, cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, vemos que había una comunión, un compañerismo entre los primeros cristianos. Disfrutaban de poder adorar, orar y tener comunión con los que tienen la misma fe. Apoyarse y animarse unos a otros con la palabra de Dios. Esas son las bendiciones y el amarnos especialmente, ¿no? Es diferente. Lo que pasa en las iglesias es maravilloso porque usted puede ir a cualquier lado, a cualquier otro tipo de evento y la gente le va a recibir educadamente, pero en la iglesia es como si nos conociéramos de años. A veces yo conozco a alguien que viene de otro país, me viene a visitar y me saluda como si fuéramos amigos de hace 30 años, porque eso crea el Espíritu Santo, ¿no? Ese amor. Bueno, vamos a ver una pregunta muy importante que realmente tiene que ser considerada con seriedad. ¿Cómo quiere Dios que conservemos las bendiciones del compañerismo espiritual? ¿Cómo debemos proteger estas bendiciones? Tienen la palabra. Manteniéndonos firmes en la verdad de su palabra Amén, sí, es así. ¿Qué más? ¿Alguien participa? y protegiendo el evangelio, Sí, sí, ¿cómo lo vamos a como nos hacer? enseña aquí. Nos habla aquí en Romanos 16, 17, 18, que nos enseña que debemos estar atentos a las personas que nos causen división o enseñen cosas contrarias para apartarnos de ellos. Ujú. Muy bien. Amén. Amén. Miren, ahí está, ¿no? También sobre cómo proteger la pureza de la iglesia frente a las interferencias externas e internas. Dios quiere que preservemos ese compañerismo espiritual, ¿no? No mediante una unidad ciega, sino durante una unidad de normal. Amén, gracias. Bueno, miren lo que dice la palabra. Pastor, Adelante, por favor. ya me Adelante. da pena hablar porque siempre digo lo que no veo, pero yo pienso que reforzarnos unos con otros también sería bueno, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo lo hacemos, no? Miren lo que dice la Biblia. Refor- Diga, adelante, hable, por favor, Tony. Está bien, pastor. Ya. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 16, 17. El apóstol Pablo escribe una carta a los romanos con 15 capítulos, pero el 16 lo dedica a saludar. Saluda a uno, saluda al otro y dice, saluden a todos, saluden a estos. Pero en el versículo 17 dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido ustedes y que se aparten de ella. Oh, miren lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo, que si alguien persiste en el error a querer practicarlo y imponerlo en la iglesia, pues tenemos que separarlo. Debe ser, vamos a corregir con amor, ¿no? No vamos a decir que, ¿cómo estás? Pero si esa persona persiste, ya no lo podemos llamar hermano, porque no es nuestro hermano en la fe, es una visita, pero hermano no. La misma Biblia nos dice que los retiremos de la comunión, ya no le podemos hacer participar en los sacramentos, ya no. Tal vez puede visitarnos, pero no lo vamos a considerar. Y Juan es más duro, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en su mala obra. A veces esto puede ser duro, pero es necesario. Una vez pues me invitaron ahí a- al velorio de una persona conocida y me encontré con un señor que asistía a nuestra iglesia, había aprendido la palabra de Dios y me viene, hermano, qué gusto de saludarle. Mira, 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 le dije. No somos hermanos, yo me congrego y aprendo la palabra de Dios y soy fiel a la doctrina. Tú te has ido con los testigos de Jehová, no somos hermanos. Tú no crees en el mismo Dios que yo creo. Más bien arrepiéntete, estás a tiempo. Y él me acusó de falta de amor. No, es más bien amor, porque yo no quiero que se vaya al infierno. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Qué era lo más importante para los creyentes de la iglesia primitiva?
Los que han hecho su tarea ya van a tener la respuesta, ¿no? Parece que la mayoría aquí ya falló. ¿Cómo les va? ¿Qué fue lo más importante? ¿En qué estaban perseverando los miembros de la iglesia, los creyentes de la iglesia primitiva? Voy a dar una pista, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 41. Ahí pueden leer hasta el 47. Pastor, Adelante, por favor. los de la iglesia primitiva, lo que resalta más era su unión, su comunión. Y por eso hubo presencia del Espíritu Santo. Sí, pero Por a ver, esa unión y ¿qué dice la comunión. Biblia? ¿Qué dice la Biblia en ese pasaje? ¿En qué era lo más importante para esos creyentes? Miren lo que dice este pasaje de Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo importante era la doctrina. Después en la comunión, después en las oraciones. O sea, se mantenían firmes en la verdad. Además tenían las cosas en común, se ayudaban unos a otros, pero lo principal, lo que más los unía, era la doctrina apostólica. Aquí tenemos, había comunión unos con otros, había partimiento del pan, había oraciones, había ayuda mutua, adoraban juntos, había trabajo mutuo, pero principalmente estaba la doctrina de los apóstoles. Y acá, en esta parte, vamos a ver con quién tiene compañerismo Academia Cristo. La primera pregunta que muchas personas hacen antes de entrar a la Academia Cristo cuando es por WhatsApp, ¿no ve? Es ¿de qué iglesia son? Si nosotros le ponemos solamente iglesia luterana, puede haber una confusión, ¿no? Porque hay iglesias que se llaman luteranas que han dejado de ser luteranas, solo les quedó el título, ¿no? Entonces, ya podríamos decir la que en vida fue una iglesia luterana, después se murió. En el ámbito internacional, el nombre oficial de la iglesia a la que Academia Cristo está vinculada es el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Esa es una asociación en Estados Unidos, que en el estado de Wisconsin, que surgió hace más de 100 años, obviamente, a raíz de que en Alemania las iglesias de la Reforma se podían dividir en dos, ¿no? Luteranas y no luteranas. Pero el gobernante de Alemania, que se llamaba el Bismarck en esa época, él dijo, no puede haber dos iglesias evangélicas, tiene que haber una sola. Y se van a reunir juntos. Y los pastores no luteranos van a predicar a los luteranos y los luteranos van a predicar a los no luteranos. Y eso era un compañerismo malo. Entonces los luteranos prefirieron irse de Alemania a tener que hacer una unión no bíblica. Y se fueron a Estados Unidos de a poco, de a poco. Entonces ahí, sueltitas, las personas dijeron, bueno, tenemos que hacer aquí en Estados Unidos, no hay una iglesia luterana, tenemos que unirnos. La palabra sínodo quiere decir unión. Se unieron y con el tiempo, pues, surgió este nombre de evangélico de Wisconsin, de ese lugar. Ahora, este sínodo está afiliado a una organización más grande de iglesias luteranas que abarcan varios países, que es la Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas, o sea, a nivel mundial, ¿no? Entonces, a nivel latinoamericano, porque esto es el- la Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas, es un ente mundial donde están unidas varias organizaciones luteranas de todo el planeta, y el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin es una de esas organizaciones, la que está en Estados Unidos, pero en América Latina hay otra que se llama Iglesia Cristo, así nomás, ¿no? Pero al lado le ponemos Wells Internacional porque queremos dejar claro que el vínculo es con estas dos organizaciones ya mencionadas. Resumen general de todo esto, del compañerismo bíblico. Ya hemos visto esto, que queríamos definir que es una iglesia confesional, ya sabemos, es la iglesia que tiene claramente su doctrina asentada en un documento,
Bueno, pueden ser varios documentos también según la situación, pero es ubicable. Hemos visto las bendiciones de este compañerismo que nos ayudan a vivir entre hermanos, como familia, y cómo el separarse de una congregación que no enseña la doctrina es una muestra de amor. Es una muestra de amor porque así le hacemos dar cuenta que están yendo por el camino de la perdición. Si usted estaba en una congregación que no es, que no está correcta, y usted se va, puede pensar las personas que están actuando de una manera arrogante, que hay falta de amor, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Será verdad eso? Si ven que hay una organización o personas que de manera persistente, porque que cometan un error no hay problema, ¿no? Pero ellos persisten en su falsa doctrina. Separarnos de ellos, ¿es un acto de amor o es una arrogancia? ¿Qué piensan ustedes? Era como decir, ¿te crees porque por tu doctrina? ¿Cómo será? A ver, comenten. Pues yo creo, para mí es una doctrina falsa y es mejor retirarme porque la verdad no me va a dejar caer en enseñanza y no me va a dar, no me está enseñando lo correcto como lo dice la Biblia. Exacto, ¿no? Pero eso será un acto de amor o será que uno se siente Un muy, acto como, no, eso es un acto de amor propio como para mí. ya, para usted. Para los otros, las otras personas, tal vez usted se cree superior a ellos, ¿será eso? Ellos pensarían así, pero no sería así. Estoy pensando en para bien mío. Y también es para bien de ellos, ¿no? Porque si nos van a Sí, preguntar, ¿por sí, qué te has ido? para bien de ellos. Porque ustedes se están apartando de la verdad, ¿no? Así, ahora si se corrigen, no hay problema. Pero si no se corrigen, pues tenemos que decirles, chao. Vamos a ver qué es un acto de amor para con Dios primero, porque Dios nos manda a separarnos de los que enseñan contra la verdad. Segundo, es un acto de amor por la verdad, por la Biblia. Porque en Juan 8:31 está escrito, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, estamos peleando por la verdad, tal como esos príncipes se arrodillaron para que les corten la cabeza antes de que se pierda la verdad. Y tercero, es una muestra de amor al prójimo, porque Santiago dice, 5:20, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En esta situación se encuentran la mayoría de las otras iglesias, por ejemplo, los católicos. Nosotros no los decimos que no son cristianos, de repente son cristianos, pero no sabemos, no estamos seguros a causa de su falsa doctrina. No los podemos llamar hermano católico en nuestra fe, no, no podemos llamar, porque sabemos que esa organización tiene serios problemas doctrinales. Por eso hubo la reforma, precisamente porque ellos no quisieron corregirse. El acto de amor, como dijo nuestra hermana, nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos ser arrastrados por la falsedad, porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y es un acto de amor, es un acto de amor también porque queremos preservar, cuidar las bendiciones del compañerismo espiritual. Bueno, con esto hemos terminado. Ya hemos hablado del proyecto final. Simplemente quiero recordarles que tienen la siguiente semana como plazo para hacerlo. Si usted ha hecho sus tareas, se ha debido dar cuenta que el proyecto final solamente es casi copiar las tareas, ¿no? Em, Frente a eso también yo tengo un desafío, digamos, para todos ustedes, los 18 que están presentes. Me pueden escribir si ustedes están interesados en tener una unión doctrinal con Academia Cristo. ¿No? Tengo interés en tener unión doctrinal, pues ahí me avisan. Yo voy a hablar con la institución a fin de que les contacten y vean con esto. Quiero decirles algo, ¿no? Al principio hemos dicho que la salvación no viene por decidir seguir a Cristo. Esa es una obra. Sin embargo, los que han escuchado la palabra de Dios han sido transformados por esa palabra. Dios les ha dado fe. La misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir,
cada persona que ha sido convertida por el Espíritu Santo, gracias a los méritos de Cristo, va a querer confesar su fe. Va a tener que tener un momento en el que diga, yo creo esto. Una forma de confesar la fe es decir, pues yo te pregunto, ¿qué haces si viene hoy día el día del juicio? ¿Dónde te vas? No vas a decir, pues yo me voy a ir al cielo. Qué arrogante, ¿cómo vas a pensar que te vas al cielo? No, pues yo estoy seguro porque la Biblia me dice que Cristo sufrió, vivió perfectamente y murió en lugar de mí. Y por sus méritos tengo libre entrada al cielo. Esa es una confesión de fe. Entonces, si alguien usted le quiere compartir el evangelio a una persona, busque que tenga una confesión de fe. Le preguntas, ¿qué crees tú de Cristo? ¿Qué crees de Dios? Pues va a hablar. Bien, con esto en la mente, les animo a hacer su proyecto final. Por favor, en el WhatsApp escríbanme directamente con su verdadero nombre porque estoy llenando un récord, un registro de sus participaciones, tareas. Pónganse al día los que están atrasados, revisen. Si ustedes corrigen algo que está mal en su tarea, obviamente les va a dar la mejor eh, apreciación. Mientras que si está mal, pues ahí que tienen toda la semana, ¿no? Los que han hecho proyecto final, pues revisen las cosas. No hay problema si lo cambian. Me dicen, pastor, estoy de desacuerdo con lo que he escrito, ahora le mando la nueva versión. Yo me recibo con mucho gusto. Es una alegría para mí haberles conocido, haber participado con ustedes en este estudio de la palabra de Dios y que pues el Señor permita que nos volvamos a encontrar, ya sea en otra clase o de otra forma que Él dé lugar. Si no tienen más preguntas, vamos a ir a la oración. Tienen la palabra todos los participantes. Pastor, yo tengo una pequeña pregunta. Yo Adelante. tengo mi proyecto final hecho a mano, pero lo que ocurre es que a mí me dicen que yo tengo la letra fea y que no se me entiende. Entonces yo les quería hacer una pregunta que si yo se la puedo escribir así como le envié todas las tareas por el WhatsApp. Sí, yo no tengo problema porque para mí la letra no es fea, ¿no? La letra es letra y yo leo todas las letras, hasta Pero es jeroglíficos que me dicen que no me la entienden, mis hijas me dicen que mi letra no es entendible. Entonces Bueno, yo yo, se la voy a entender, pero si usted gusta pasarla de otra manera, tampoco me hago problema, ¿no? Si usted me manda ah, escrito bueno. por WhatsApp, si usted Yo me lo tengo hecho, el problema Word, es eso, que no se me ha pasado porque es que por la letra, entonces yo le dije, le voy a sáquele preguntar. fotito y me la manda, no hay problema. Todo es tal. Bueno, Yo aprecio mucho muchas los trabajos gracias. hechos a mano porque eso muestra que la persona trabajó, ¿no? No estoy poniendo en duda los otros trabajos, pero eso digamos que da una certeza. ¿Hay otra pregunta? ¿Algo? ¿Una participación? Fecha final para poder entregar tareas, pastor, perdón. El siguiente jueves, ¿no? Digo, el siguiente miércoles. Pero si ustedes tienen un retraso y por alguna causa le han internado, alguna causa justificada, puedo considerar eso, pero no va a haber más que unos días más, ¿no? No un mes más, nada de eso. Porque los profesores de Academia de Cristo también nos ponen límites para entregar nuestros informes finales. Imagínense, a veces puede pasar que ya no pase el informe, ¿no? Muy bien. Correcto, pastor. Eh, Sí, vamos a, sí, vamos a ver esto. un cito. Les quiero leer esto respecto al proyecto final. Ah, Al concluir el curso, los estudiantes completarán una guía escrita con preguntas doctrinales acerca de las lecciones. En realidad es una confesión de fe personal. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar el proyecto final? Hay varias opciones. Uno, ustedes descargan de la página el formato en Word. Pueden escribirlo en computador o en celular, enviar, pueden imprimirlo también en PDF, pueden escribir las respuestas a mano, pueden mandar las fotos, pueden escribir en un cuaderno y mandar las fotos. Incluso si no puede escribir por alguna otra razón, puede hablarme verbalmente su proyecto final. El problema es que eso sea hecho y debe ser propio de ustedes, debe ser sincero, debe ser personal, mostrando su postura personal, la que el Señor ha producido en ustedes, con sus propias palabras, aplicada a su propia vida y a su contexto. Como dice Pedro en 1 Pedro 3:15, deseamos que cada creyente esté siempre listo para defenderse, presentar con mansedumbre y reverencia lo que cree. Pueden usar pasajes bíblicos u otras fuentes permitidas
citándolas correctamente. Que Dios les bendiga. Vamos a concluir con una oración. Gracias, pastor. Gracias, Pastor pastor. Julio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hermanos, Marco Antonio. Bueno, quiero... Muchas gracias. Ruego sus oraciones por el trabajo que estamos haciendo aquí en El Salvador. Está usted... Estamos queriendo levantar el primer grupo sembrador por acá. Ánimo, hermano. Y con La palabra de Dios es poderosa, le va a levantar. Ánimo. Con la ayuda de Dios, amén, amén. Con la ayuda de Dios, mañana, pastor, hay un pastor de una congregación pentecostal con las cuales nos vamos a reunir. Vamos a hacer una exposición precisamente de los 4 conceptos. Ha sido una iniciativa de él. Pues ruego sus oraciones para que el Señor Voy se haga a orar presente. al Señor para que les asista con la sabiduría. La palabra dice que Él va a poner las palabras en nuestra boca. Usted va a preparar su documento para poder explicar las 4 verdades. Pero ánimo, la palabra de Dios no vuelve vacía. Ánimo, voy a orar por usted y por toda la obra que... Muchas gracias, Pastor Julio. Nunca Muchas sabemos gracias. Y hasta por dónde su puede enseñanza, llegar muchas una gracias. semillita del reino, ¿no? Oremos entonces. Amén. Amado Amén. Señor, te damos gracias que nos has bendecido con esta clase de actividades, pero sobre todo con tu palabra que nos abre el entendimiento y nos guía a toda la verdad. Queremos, Señor, ser buenos siervos. En nuestro poder no lo podemos lograr, pero sí con el poder de tu palabra. Tu palabra nos dice que tú haces en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Haz que seamos siervos fieles, santos, celosos de la buena doctrina y por sobre todo, buenos compañeros en la fe para el resto de la iglesia. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y sigan pues en Academia Cristo. Nos vamos. Gracias, Amén, pastor. Gracias por el curso. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Abrazos. Pastor, espero mandarle correctas mis preguntas. Estaré Soy atento. Sonia. Estoy atento, Sonia. Gracias.